Hoy vamos a explorar una idea, bastante radical sobre algo que nos toca a todos, el duelo. Y la idea central de este análisis es, la verdad, muy desafiante. ¿Qué tal si la pérdida que sentimos, en realidad, no es nuestra? A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Y bueno, todo arranca con esta pregunta, que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué duele tanto la muerte de otro? Digo, es una experiencia que casi todo mundo ha vivido, pero ¿qué es lo que de verdad nos duele cuando alguien más se va? La respuesta que propone este análisis, créanme, se sale por completo de lo convencional. Y aquí está la tesis, así, directa y sin anestesia. La idea es que el duelo no es tanto una respuesta natural al amor, sino un acto. Un acto en el que nuestra propia identidad, nuestro yo, se adueña, se apropia de la muerte de otra persona para hacerla su propia tragedia. Es una idea fuertísima, así que vamos a desglosarla poco a poco. Ok, para poder entender bien esta idea, primero hay que hacer una distinción clave: separar los hechos fríos de la historia que nos contamos. Y esta primera parte se enfoca justo en eso, en la realidad física, biológica, de lo que pasa cuando alguien más muere. A ver, fíjense en la distinción tan cruda que se plantea aquí. Por un lado, tenemos un cuerpo que se detiene, se acabó. Su biología, su respiración, su historia termina. Es un hecho, así, concreto. Pero por otro lado, quien observa sigue vivo, sigue respirando, sigue consciente, la vida sigue. O sea, la muerte le pasó a ese cuerpo, no al nuestro. Y justo aquí es donde ocurre la magia, o bueno, el truco, según esta perspectiva. Es como si el ego, el yo, llegara e hiciera una especie de secuestro emocional. Toma ese evento que pasó allá afuera, la muerte de otra persona, y lo jala hacia adentro, lo reinterpreta y lo convierte en un daño propio, en una herida personal. Ok, esto nos lleva directito a la siguiente parte. Porque a ver, si el dolor no viene del hecho en sí, la pregunta obvia es, entonces, ¿de dónde viene? Y la respuesta, según esta línea de pensamiento, está en nosotros, específicamente en la fractura de nuestra propia identidad. Esta frase, puede sonar hasta cruel, ¿verdad? Pero es el mero centro del argumento. Es una provocación que nos obliga a preguntarnos, a ver, si no es al muerto al quien se le llora, entonces ¿a qué o a quién le estamos llorando realmente? Pues la respuesta está justo aquí. Lo que se lamenta, lo que se llora, son los pedazos de nuestra propia estructura psicológica que se rompieron. O sea, el papel que esa persona jugaba en la historia que nos contamos sobre quiénes somos, el apoyo emocional que nos daba, la imagen idealizada de la relación. En el fondo lloramos por el hueco que queda en nuestra propia película. Para explicar esto, se usa una metáfora súper potente, la de la amputación. El dolor es así de intenso, se argumenta, porque habíamos convertido a esa persona en una extensión de nuestro ser, casi en una posesión. Entonces, cuando muere, el yo siente literal que le arrancaron una parte de sí mismo. Y duele tanto porque lo que se rompe en mil pedazos es la ilusión de que nos pertenecía. Bueno, si el dolor es una herida del yo, entonces, ¿qué papel juega el consuelo en todo esto? Pues, según este argumento, su función no es la que creemos, no está ahí para sanar, sino para proteger la ficción de nuestra propia identidad. Y esta es una crítica directita a todo, ¿eh? A los rituales, a las promesas de un más allá, a las frases típicas de está en un lugar mejor. Desde este punto de vista, nada de eso sirve para enfrentar la muerte. Es más bien una especie de anestesia para la herida narcisista del ego. Es para que no nos duela tanto haber perdido esa pieza que considerábamos nuestra. Básicamente el consuelo aquí se ve como un puro mecanismo de defensa. Es el yo intentando desesperadamente mantener viva la imagen del otro, aferrándose a ella para llenar el vacío. ¿Por qué? Porque la identidad que hemos construido a menudo no sabe qué hacer, no sabe cómo existir si no se apoya en esas imágenes de los demás. Y aquí llegamos al punto clave, al giro más importante de todo este planteamiento. Se nos presenta una distinción que es fundamental y que lo cambia todo: la enorme diferencia que hay entre el amor y la posesión. Y esta tabla lo deja clarísimo. Fíjense, la posesión, el apego, eso sí se vuelve parte de nuestra identidad, exige que el otro nos pertenezca. Y por eso, claro, cuando llega la muerte, lo arrasa todo. Pero el amor, se argumenta, es otra cosa. El amor no construye identidad, no exige pertenencia, y por eso la muerte no tiene poder sobre él. Simplemente no le puede quitar nada. Así que la conclusión es lógica y la verdad muy poderosa. El sufrimiento desgarrador del duelo no sería una medida de cuánto amamos, sino de cuánto nos apegamos. Si lo que había era una especie de contrato basado en la posesión, la muerte lo hace pedazos. Pero si lo que había era amor, ese, se argumenta, permanece intacto.
Ahora sí, llegamos al clímax del argumento, el momento en que se define el mismísimo acto de entrar en duelo como el gesto final, el último acto de propiedad que ejerce el yo. Veamos cómo funciona este proceso casi paso a paso. Primero, la vida de la otra persona termina. ¡Pum! Inmediatamente después, el yo se lanza a capturar esa ausencia y la convierte en materia prima para su propia historia. Transforma esa desaparición en un relato personalísimo que se resume en frases como mi pérdida, mi duelo, mi tragedia. Y aquí viene la afirmación uf, más directa y retadora de todas. Se nos dice que no tenemos derecho a apropiarnos de la muerte de otro. ¿Por qué? Porque no es nuestra. Así de simple. El evento real, el hecho de la muerte, no nos pertenece. Lo único que se pierde es una construcción de nuestra mente. Entonces, ¿qué? ¿El objetivo es volvernos fríos, insensibles, no sentir nada? Para nada. No va por ahí. La conclusión de este análisis no busca eliminar el sentimiento, sino encontrar una verdad mucho más limpia dentro de ese mismo sentimiento. El punto crucial es este. Tener esta claridad no elimina el dolor, no elimina la sensación física de ausencia, esa ruptura que el cuerpo siente. Lo que sí elimina es la mentira, la narrativa falsa que construimos encima. Esa historia de que la muerte del otro es un ataque personal contra nosotros. Separa la sensación real del cuento que nos contamos. Y entonces, ¿qué queda cuando quitamos toda esa capa de apropiación? No queda frialdad. Lo que queda, se nos dice, es limpieza. Un dolor puro, sin la carga de la identidad del yo que sufre. Tampoco queda indiferencia, sino verdad. La verdad de reconocer que ese evento, la muerte, le perteneció a la otra persona, y que lo nuestro es solo una reacción a su ausencia, no el evento en sí mismo. Y finalmente, no es cinismo, sino libertad. La libertad de no tener que cargar con el peso de una pérdida, que en el fondo nunca fue nuestra. Y al hacer eso, se libera tanto a quien se fue como a quien se queda. Y cerramos con esta pregunta, para que se quede resonando. Si dejamos a un lado toda esta narrativa de la pérdida del yo, si el duelo como un acto de apropiación desaparece, entonces, ¿qué es lo que realmente nos queda de la otra persona? ¿Qué es lo que permanece cuando quitamos toda la historia y solo dejamos la verdad?